recibe una decisión después de varios casi meses que estaba el caso suyo en probidad y corte plena. Se decía que estaba liberado, pero luego sorpresivamente la sala da una decisión diferente a lo esperado. Bueno, yo creo que nosotros no podemos aislar lo que está pasando en El Salvador y lo que está pasando en el caso personal mío, de toda una corriente que se estableció en América Latina en los últimos 6-8 años, donde los grupos más oscuros, más retrógrados de cada uno de estos países, y sin duda con aliento externo, buscan desacreditar inicialmente a líderes políticos de la izquierda con campañas de difamación, de injurias, para minar su credibilidad, como paso previo para iniciar juicios en los procesos, en los sistemas judiciales. Primero la desacreditación, las campañas sucias, la difamación, para crear un ambiente psicológico, una matriz de opinión que les permita pasar a la parte de la judicialización. Esto en los últimos tiempos habíamos hablado mucho de casos en Brasil. Lula está preso y condenado a más de 8 años por un hecho que él ni siquiera de lejos pudo haber cometido y está demostrado en los tribunales. Pero había una decisión de enjuiciarlo para abortar su candidatura presidencial. Dilma Rousseff es sometida a un proceso arbitrario que lleva a su destitución por parte del Parlamento brasileño. Cristina Kirchner, que está sometida a casi 20 procesos judiciales para impedir, reducir sus posibilidades de volver a postularse como candidata presidencial. Lo vemos en Ecuador, donde hay un vicepresidente electo por el pueblo que en base a maniobras judiciales, a testigos falsos y a otra serie de recursos muy propios de la política sucia y de la justicia sucia, lo tienen en la cárcel. Y lo más reciente, el caso del expresidente Correa, que después de sobrevivir una serie de acusaciones, incluyendo secuestro, terminan hace algunos días acusándolo de haber hecho un préstamo de $6.000 y le decretan orden de detención. O sea, es un proceso que se está viviendo a nivel continental y por supuesto El Salvador no iba a ser la excepción. No iba a ser la excepción. Lo vimos de manera muy, pero muy aguda en los días de la anterior sala constitucional, donde prácticamente se constituyó en el contrapoder frente a un poder legítimamente electo y quiso gobernar desde la sala. Se esperaba que esta nueva sala iba a ser diferente. Se esperaba, pero hay algunos pasos que se están viendo que indican todo lo contrario de ciertos magistrados. Esa misma sala constitucional de aquel entonces, actuando de manera ilegal y arbitraria, 2 de sus miembros se constituyen en una especie de comisión de ética y probidad. Me refiero específicamente a Belarmino Jaime y a Simón Hernández. Sin tener ninguna autorización de la Corte, ellos inician procesos de investigación. Por olfato, decían uno. Por olfato, los criterios. por olfato, explicaron ellos. Sin tener ningún mandato legal, sin tener ninguna autorización de la Corte Plena. Y más bien guiados por su deseo de revancha y de odio político. Construyen una lista dentro de la cual me incluyen a mí y le ordenan a la sección de probidad a que realice investigaciones que tienen que ver con todas mis transacciones financieras, mis movimientos migratorios, mis actuaciones de todo tipo frente a las instituciones del Estado, frente a privados.
Una investigación que se prolonga por más de 3 años, donde me investigan durante un periodo de cerca de 15 años. Todo lo que Sigfrido Reyes pudo hacer en 15 años. Qué compró, qué vendió, dónde ahorró, cuándo retiró un dinero, cuándo cambió un cheque, etcétera, etcétera, etcétera. Un proceso secreto, porque en ningún momento yo fui ni siquiera notificado, en ningún momento se me pidieron explicaciones de tal o cual transacción. Y no es sino hasta después de más de 2 años de esa investigación que de repente me dicen: usted tiene que aclarar centenares de operaciones que usted ha realizado. A cada una de esas observaciones me tomé el tiempo para darle respuesta, con documentos, con testimonios, con copias de cheques, con copias de cuentas, con copias de documentos notariales, donde se justificaba cada una de las transacciones financieras realizadas por mi persona a lo largo de casi 15 años. Es evidente que en un plazo tan extenso siempre habrá algún detalle que se te puede escapar, porque la memoria humana pues es una memoria finita, pero siempre hay posibilidad de demostrar que tus actos son lícitos, fueron lícitos, siguen siendo lícitos, que cada uno de mis ingresos ha sido basado en mi trabajo, en mi iniciativa, en mi talento, en mis posibilidades que me da la Constitución para desempeñarme como ciudadano. Se le da respuesta a ese informe de probidad y luego quedo a la espera. Meses después les pido que me expliquen en qué han concluido con su informe, con su investigación. Nunca recibí una respuesta. Se me negó el derecho de petición y de defensa, por si todavía les quedaba alguna duda. Para subsanarla. Sí, para subsanarla o terminarla de declarar. Eso fue todavía en julio del año 2018. El tema, como es de conocimiento público, lo siguieron manejando de manera mediática, sin que el interesado tuviese acceso a ese expediente, sin que el interesado o el investigado en este caso pudiese tener la posibilidad de decir: miren, esa apreciación de ustedes es incorrecta, aquí hay este documento, aquí está esta otra prueba, etc. Aún así, después de esa investigación que yo solo creo que la puede haber vivido alguien examinado por la CIA o por algún organismo de inteligencia de ese tipo, donde te examinan prácticamente hasta el último centavo de tus ingresos. Finalmente, la sección de probidad, por lo que ha trascendido por los medios de comunicación, presenta su informe y su resolución de que Sigfrido Reyes, al haber analizado exhaustivamente su caso, no presenta ningún indicio de enriquecimiento. Esto fue como en el mes de... Eso, por lo que ha trascendido en medios de comunicación, fue en el mes de mayo y junio. El caso mío, por lo que he podido ver en las actas de la Corte, las que son públicas, porque hay otras que son secretas y no las puedo ver, dice, no, se conoció el caso a partir del 14 de mayo aproximadamente. Se llevan casi un mes deliberando. El 11... Pero tenemos información que en ese mes de deliberación, en cada semana, como que no estaban claros cómo deberían resolver. Bueno, tenían claro cómo deberían resolver, pero no se animaban, no lograban los votos. Durante ese mes, por lo que puedo ver de las
las actas de la Corte y de la información que ha circulado en medios de comunicación, tanto digitales, escritos. Ellos escucharon el informe, escucharon la propuesta de probidad que me exoneraba plenamente de cualquier señalamiento de indicios de enriquecimiento ilícito. Y hay que recordar que la sección de probidad es una entidad técnica, es una entidad que actúa como una fiscalía, pero basada en criterios técnicos, contables, de auditoría, criterios legales obviamente. Y la sección de probidad, según lo que ha trascendido en medios de comunicación, plantea claramente una resolución donde se exonera a Sigfrido Reyes, basándose en todo el análisis que hicieron de mis ingresos, de mis egresos, y además en los precedentes que la misma Corte ha usado para absolver a más de una docena de funcionarios. Entre ellos recuerdo a la Vilma de Escobar, el mismo presidente Bukele, si mal no recuerdo. Muchos personajes de la derecha exonerados, utilizando los criterios que la misma Corte Plena ha definido para todos estos casos. Todo parecía que iba en un sentido favorable. A esto quiero decir y subrayar de que yo no recibo ninguna información oficial, lo que yo conozco son versiones que circulan en los medios, pero que ninguna fuente de la Corte ha salido a desmentir. Por ejemplo, la existencia de ese proyecto de resolución. Yo solicito formalmente a la Corte que me entreguen ese proyecto de resolución el día 25 de junio. Nunca tuve una respuesta, hasta hoy no he tenido una respuesta. Solicito que me entreguen el resultado de la investigación. Me la deniegan formalmente, alegando que es un caso reservado. Pero aquí viene una reflexión de mi parte. ¿Cómo puede ser un caso reservado para aquel que está siendo afectado? Entendería que puede ser reservado para una tercera persona que está interesada en conocer el caso. Y ese es el sentido de la ley. La es reservado para terceros, pero para el directamente afectado, ¿cómo puede ser reservado? Pero aún así me lo niegan. Y empiezan a surgir ya preocupaciones que recogieron distintas entidades y medios de comunicación, en el que se decía, se está preparando un golpe judicial. ¿En qué sentido? En cambiar la resolución que establece que no hay indicios de enriquecimiento ilícito. Y se está fraguando una conspiración judicial para que Sigfrido Reyes, que es inocente de ese tipo de señalamientos, resulte culpable. ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Qué presiones pueden haber habido? ¿Qué es lo que puede haber motivado a magistrados a que finalmente les doblaran la mano para votar por algo injusto, arbitrario, contrario a la ley, contrario a todo derecho, contrario a sus mismas decisiones tomadas en meses anteriores? Esa es una gran incógnita que está en el ambiente. Yo pido en algún momento del proceso, cuando ya es bastante evidente a través de los medios de comunicación que hay esa conspiración, que me permitan el derecho de defensa directo frente a ellos y que me digan en Corte Plena si tienen todavía alguna duda, algún tipo de pregunta, algún vacío que quieran llenar, partiendo, como he sostenido, de que todo ha sido explicado de manera abundante, de manera correcta. Todas mis actuaciones han sido basadas en la ley y en mis derechos. Y que no hay ninguna situación dentro de mi accionar
como funcionario público que permita inducir o concluir algún tipo de acto anómalo en materia de enriquecimiento ilícito. Más aún, y eso es importante que el público lo conozca, el artículo 240 de la Constitución, cuando establece los parámetros para un enriquecimiento ilícito de un funcionario, establece dos elementos. Primero, dice el que a costa de la hacienda pública se enriqueciese. Hasta ahora, de lo que yo conozco, no hay ni podrá haber nunca algún tipo de señalamientos de que Sigfrido Reyes tomó algo de la hacienda pública de manera indebida. Eso no puede ni habrá jamás. Todas mis actuaciones como funcionario han sido auditadas, han sido revisadas, han sido debidamente supervisadas. Y no hay un centavo dentro de mi patrimonio que haya surgido de la hacienda pública de forma indebida o ilegal. Y el segundo parámetro que establece la Constitución es que si el capital o el patrimonio de un funcionario creciese de una forma notablemente superior a los ingresos que de manera lícita este funcionario pudo percibir cuando ejercía como funcionario. Dicho de otra forma, si tú tenías 100 de patrimonio al inicio de un periodo, pero ganaste 100 más en el ejercicio de tu periodo o de tu función, y al final terminas con un patrimonio de 130, pues quiere decir que ahorraste 30 y gastaste 70. No hay un incremento notablemente superior a tus ingresos. Caso contrario sería que este mismo funcionario tenía 100 de patrimonio, percibió 100 en el ejercicio de su función y al final del periodo su patrimonio es de 300. Ahí hay algo extraño. Ese sí sería un indicio de un enriquecimiento ilícito. Y aún así tendría que comprobarse. Pero resulta que en estos casos de probidad, que lamentablemente se han instrumentalizado y se han pervertido, todos esos criterios no se consideran. Y estamos ante procesos que violentan todos los derechos constitucionales. Son procesos secretos, son procesos arbitrarios. La ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos es una ley del año de 1959. Es anterior a la Constitución y por lo tanto esa ley no contempla ningún derecho para cualquier investigado. La Corte Suprema ha ido improvisando. La Asamblea Legislativa aprobó y mandó a que se sancionara por parte del presidente hace un par de años una ley de probidad moderna, pero aquellos 4 magistrados de la Sala Constitucional la invalidaron. ¿Por qué la invalidaron? Porque esta ley nueva sí contenía procedimientos para que cualquiera pudiera defenderse conforme al debido proceso legal. Para ellos era más conveniente una ley prehistórica donde no existe ninguna posibilidad al investigado de ejercer sus derechos. Prefirieron una ley arbitraria, una ley injusta, una ley antihistórica, a una ley moderna que permitiese un debido proceso. Entonces, la Corte Suprema de Justicia actual, al no haber procedimientos, pues se inventó procedimientos. Pero resulta que en mi caso, hasta donde he logrado saber por los medios de comunicación, que han estado virtiendo abundante información, dice, saltémonos nuestros propios procedimientos.
En el caso de Sigfrido Reyes, esos procedimientos no aplican. En el caso de Sigfrido Reyes, nosotros lo que queremos es un linchamiento político. Nosotros queremos tener a un líder de izquierda enjuiciado. Y no nos importa violentar lo que sea. Derechos constitucionales, derecho a la defensa, derecho de audiencia, el derecho de que tú eres inocente hasta que se pruebe lo culpable. Y lo que nosotros necesitamos es un proceso judicial contra él como representante del frente. En eso aparece el personaje del presidente de la República abiertamente presionando a esos magistrados. Y no es una casualidad que 3 días después de esa abierta y grosera presión pública, algunos magistrados terminen siendo parte de esta conspiración. Yo creo que ellos saben que han cometido un gravísimo error, incluso que podría tener alguna derivación penal, porque se ha adulterado un informe técnico de un ente que tiene el mandato de investigar y presentar conclusiones. Y eso es algo sumamente grave, algo que realmente nos lleva a los tiempos que pensábamos que ya estaban superados, donde en los tribunales y en la Corte Suprema de Justicia se cocinaba cualquier tipo de canallada. Yo pienso que estamos ante un momento donde se está intentando ensayar en El Salvador una variante muy perversa de persecución política utilizando el aparato judicial. Y eso es un gravísimo atentado no solo contra mis derechos como ciudadano, como persona, sino también es un grave atentado a la democracia en este país, a los fundamentos de nuestra Constitución, a los derechos humanos esenciales que pueden y deben respetarse para cualquier ciudadano. ¿Qué ha pasado cuando el caso se ha llevado a un tribunal? ¿Cómo va el proceso? Bueno, hasta donde yo entiendo, la decisión que tomó una mayoría de magistrados es de iniciarme un juicio civil. Y pues evidentemente aportaremos nuevamente todas las pruebas. Por parte de la Cámara no ha habido ningún adelanto, mire, ya estamos siguiendo este proceso. Como te reafirmo, todo esto es un proceso más mediático que jurídico, porque he visto incluso magistrados dando declaraciones cuando yo ni siquiera oficialmente he sido informado. Entonces es un proceso provisto o revestido de una enorme secretividad. Yo me he ido enterando de los pasos de esto a través de los medios de comunicación, que han logrado detectar todo este tipo de adulteraciones que le fueron haciendo al informe. Hay un reportaje de un periódico matutino de hace algunas semanas donde dice claramente al investigado, la sección de probidad le estableció que no había ningún tipo de indicios basados en los mismos criterios de la Corte Suprema de Justicia. Hay otras revelaciones donde incluso aparecen hasta las fotos del documento de exoneración. Es un proceso sumamente arbitrario, donde el ciudadano investigado está prácticamente a ciegas
no se me permitió el derecho de defensa, no se me permitió la posibilidad, si tenían algún tipo de dudas, de explicarles, de ampliarles, porque no querían escuchar. Ellos tenían un mandato de sancionar. Y si sancionando se pasaban de encuentro cualquier derecho constitucional de mi persona, no les importaba. No les importaba. Por supuesto que, como lo he dicho públicamente, yo voy a hacer uso de todos los instrumentos y recursos que me da la Constitución, que me dan los tratados internacionales, que me dan las leyes nacionales. Y voy a llevar este tema hasta que se haga justicia. Porque evidentemente esta conspiración judicial, político-judicial, diría yo, ¿verdad?, lleva como propósito no solo el desprestigio y buscar la muerte civil de un dirigente del FMLN, busca establecer una ruta para poder perseguir a otros compañeros y compañeras que le son molestos porque somos personas que hemos tenido y sostenemos principios, que tenemos posición firme ante situaciones que se dan en la vida nacional e internacional. Y por lo tanto, desde hace rato somos personajes molestos, que hay que sacar de la palestra a toda costa. No olvidemos, Francisco, que toda esta campaña contra mi persona viene desde los años en que yo era presidente de la Asamblea Legislativa, particularmente por periódicos como el Diario de Hoy o la Prensa Gráfica, algunos periódicos digitales, y se ha mantenido por más de 4 años, casi 5 años. Eso buscaba generar el ambiente de opinión pública que posibilitase un golpe judicial, a pesar de que todas las evidencias, todos los números, las auditorías, los peritajes demuestran lo contrario. Pero la decisión política está tomada. Necesitan un chivo expiatorio para poder profundizar su campaña de ataque al FMLN. Al final, Sigfrido Reyes es una circunstancia. El objetivo es el FMLN. El objetivo es el FMLN como partido. Golpear su credibilidad, golpear su imagen frente al pueblo. Todos sabemos que dentro de la ideología de izquierda, si hay algo que nosotros fomentamos, cuidamos, valoramos, es el tema de la ética, de la honestidad, de la transparencia, de que los que somos funcionarios llegamos a servir, no a servirnos. Entonces necesitan crear un antihéroe respecto a estos valores. Y para eso se han valido de toda esta campaña mediática que ya lleva años y que ahora se consuma con un golpe judicial. Y que el aparato judicial, en base a pruebas falsificadas, en base a procesos manipulados, donde la víctima no ha tenido derechos, termine consumando la obra. Como ha sucedido, repito, en Brasil, en Ecuador, en Argentina y otros países, incluso en México, hasta antes que llegara el presidente López Obrador. Entonces, Sigfrido, desde que se conoció esa resolución de Corte Plena, hasta donde tenemos entendido diferente a lo que Probidad había resuelto antes, no ha habido más avance en la instancia de la Cámara. No le han avisado que hay un proceso. Como te repito, ni siquiera yo conozco los detalles, porque lo que conozco son las noticias que se han filtrado a los medios de comunicación, porque es un secreto revestido de secretivismo. Ahora, hay un detalle importante. Hace algunos días el Instituto de Acceso a la Información Pública
emitió una resolución en la cual le ordena a la Corte Suprema de Justicia que le quite la reserva a todos los procesos donde ha absuelto a un funcionario. Yo estoy muy expectante de conocer cómo esa Corte ante esos funcionarios se comportó de cierta manera y ante mi persona se ha comportado de otra manera, lo cual violenta un principio fundamental de la Constitución, que es el derecho a igualdad. Yo espero que la Corte cumpla con esa resolución del Instituto de Acceso a la Información y que todos sepamos qué trato se le dio a cada una de estas personas. Yo no estoy acusando a nadie porque no me consta. Yo no puedo decir fulano se enriqueció ilícitamente. Sería una irresponsabilidad de mi parte. Pero sí será interesante conocer cómo se dieron esos procesos, qué criterios se aplicaron para establecer cómo hasta ahora puedo yo presumir, hasta ahora puedo yo presumir por la información que se ha filtrado en los medios de comunicación que a todos estos funcionarios se les aplicaron determinados criterios hasta cierto punto diría lógicos y basados en la jurisprudencia y en la ley, y a Sigfrido Reyes se le ha tratado de otra manera. Peor aún, como habiendo un informe de la sección de probidad que me absuelve de todo ese tipo de señalamiento de enriquecimiento ilícito, se le presiona a la sección de probidad para que cambie su resultado, para acomodarlo a una decisión que posiblemente ya estaba tomada, que ya estaba antes de la resolución de probidad inclusive. Antes de la resolución de probidad inclusive. Y eso sería algo gravísimo, porque estaríamos entonces rompiendo el Estado de Derecho en este país y siendo la Corte Suprema de Justicia la principal garante que debe de observar el respeto de los derechos de los ciudadanos como la cabeza del órgano judicial. Usted menciona que su caso es como un ensayo para judicializar a otras personas, para llevar a la justicia a otras personas. ¿Considera que este sea el principal objetivo de la denominada CICIES? Mira, yo creo que teniendo a una Corte Suprema de Justicia con una mayoría de magistrados que no están dispuestos a respetar la Constitución, que no están dispuestos ni a respetar sus propios criterios jurisprudenciales, una CICIES sale sobrando. Ya tienen ahí una CICIES y la tienen servida en la mesa, porque los atropellos que han cometido con mi persona no tienen ningún tipo de comparación. Me parece que la aplicación, o más bien el desconocimiento de los procedimientos judiciales, el debido proceso legal, que es una garantía de la Constitución, la negación de derechos como el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, ya eso es mucho más que tener una CICIES. Así que lo de la CICIES yo lo veo más bien como un tema político, de distracción, pero si ya el presidente de la República probó que presionando públicamente a los magistrados puede conseguir sus resultados, posiblemente una CICIES ya no le sea tan interesante.